Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. Hoy una fecha especial en la que nuestro país, la clase trabajadora nicaragüense y también mundial conmemoran las conquistas alcanzadas en vísperas de reivindicaciones sociales y sindicales de las y los trabajadores. 1 de mayo, una fecha muy importante para conocer cuántas conquistas alcanzadas por la clase trabajadora nicaragüense en esta nueva etapa de la revolución existen. Pues se encuentra con nosotros el compañero José Ángel Bermúdez, secretario ejecutivo del Frente Nacional de los Trabajadores. Compañero, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Elmer por invitarme y saludar a todos los trabajadores del país, a sus familias, a sus hijos, a los trabajadores nicaragüenses, pues que estamos en el gran desafío de preservar nuestra revolución y profundizar las conquistas de este país, pues, en un momento en que la humanidad está viviendo condiciones difíciles para los trabajadores a nivel mundial también, ¿no? Claro que sí. Por el abandono y la agresión del capital, pues que el capital en sus ansias de acumulación y de usurpación del trabajo vivo de los trabajadores, se ha olvidado de proteger a los trabajadores, pues. Y estamos viviendo el impacto de la pandemia, ¿no?, mundial, que ha puesto de manifiesto la agresividad del modelo capitalista, ¿verdad?, y ha puesto al desnudo. Ves que la lucha de los pueblos, la lucha de los trabajadores ha tenido razón. Y poder proteger el presente y el futuro de la familia de los trabajadores pasa por esas grandes luchas de los trabajadores, por tener condiciones de trabajo dignas, porque la renta que producen nuestros países, que producen nuestras sociedades, se reparta más equitativamente, y porque tengamos gobiernos comprometidos con la felicidad de la gente. Y si tuviéramos que hacer un balance, ese es el gran desafío de los trabajadores nicaragüenses: defender el patrimonio de la revolución, porque la revolución es cambio, la revolución es amor, la revolución son apuestas de felicidad para la familia, es sacar de la extrema pobreza a los trabajadores, sacar de la pobreza a los trabajadores, dotarlos de una vida más digna, pues. Y esto yo le explicaba a los trabajadores: la revolución sandinista, esta revolución de este gobierno Nicaragua Unida de la Alianza, Nicaragua Unida Triunfa, es una revolución profunda de amor, ¿ves?, que es ajena a toda maldad, es ajena a toda violencia, es ajena a todo odio, ¿ves?, y que efectivamente estamos enfocados en crear condiciones para que las nuevas generaciones y las actuales generaciones tengan una vida mejor y que el país siga progresando, que tengamos las carreteras que tenemos hoy, los hospitales que tenemos hoy. Seguimos luchando por el ingreso de los trabajadores, seguimos luchando porque los trabajadores cuenta propia logren condiciones de trabajo dignas que no las tienen, pues, porque el trabajador cuenta propia no tiene acumulación para vacaciones, no tiene treceavo mes, a veces tiene dificultades en garantizarse seguridad social. Claro. Y son desafíos de la revolución. ¿Ves? Y de suerte tenemos un gobierno revolucionario, un Estado revolucionario que está enfocado en trabajar en esas cosas, y los trabajadores saludamos, ¿verdad?, esa condición que tenemos hoy. Es nuestro principal patrimonio, la revolución. Y por eso es que la pandemia tampoco nos ha afectado como ha afectado a otros países, porque aquí existe un país que tiene un gobierno con una capacidad institucional de enfrentar estos desafíos y una sociedad organizada que acompaña los esfuerzos del Estado, ¿ves? Y los trabajadores estamos conscientes de eso, ¿ves? Poder hacer cercos sanitarios, ubicar los focos de infección, ubicar las personas, eso pasa por una capacidad institucional y por una capacidad de organización de la sociedad, de un pueblo que realmente es presidente. Y de los trabajadores. Y de los trabajadores, pues, línea, y estamos en eso. Salud. Y en estas condiciones, porque nos hicieron mucho daño en el 2018. Veníamos saliendo de esa crisis y sentando bases para recuperar la economía. Y ahora esta pandemia nos vuelve a golpear. Pero bueno, de suerte tenemos un gobierno que es sensible, un gobierno comprometido con la gente, con el futuro de este país, que no es la condición que tienen los trabajadores europeos ni los norteamericanos.
En Norteamérica ahorita ya 2.000 muertos más y vamos a tener la cantidad de muertos que tuvo Norteamérica durante la guerra de Vietnam. Eso es un desastre. Que ahí los norteamericanos, trabajadores norteamericanos, no tengan un gobierno que sea capaz de defender la vida de los obreros y de los trabajadores norteamericanos es un desastre para la humanidad. Con las intoxicaciones reportadas, sí, ¿no? Y por eso nosotros en esto, los trabajadores nicaragüenses, nos solidarizamos con esos pueblos, nos solidarizamos con los italianos, con los españoles, con todos los europeos, con los trabajadores chinos, con los trabajadores del mundo, pues, que están padeciendo esta pandemia, y saludamos los esfuerzos de aquellos gobiernos que están enfocados en proteger la vida de sus ciudadanos y diseñando políticas públicas que acompañen este esfuerzo, porque el ser humano no es un simple factor de producción, somos seres humanos, pues, y el capitalismo ha visto a los seres humanos solo como un factor no renovable, ¿ve? Entonces no se invierte, y el neoliberalismo ha privatizado la salud en estos países. Aquí no, aquí la revolución ha rescatado la sanidad como un bien humano, ¿ve? Un principal factor. Aquí la salud es totalmente gratuita, ¿ve? Y ahora mismo se está haciendo un esfuerzo de garantizar más de 2 millones de vacunas para toda la sociedad nicaragüense, para adultos y niños. Y eso se viene haciendo desde la historia de la revolución. Que tengamos una capacidad inmunológica no es una cosa de arte de magia hoy, sino que es un desafío de la revolución por la naturaleza humana de la revolución, ¿ves? Y no por gusto aquí solo existen, ¿qué? 3 casos, dice el MINSA, ¿no? Tenemos 3 casos activos. 3 casos activos. 3 casos activos, y hay otros en seguimiento que no necesariamente tienen coronavirus, sino que han tenido contacto con gente infectada, y hay que estarlo en monitoreo responsable. En monitoreo responsable todos los días. Así es. ¿Ve? Y eso se hace desde la cuadra, desde el vecindario, con la visita y asistencia del MINSA, porque hay más de 2.900 unidades de salud disgregadas en todo el territorio nacional de acuerdo al mapa de salud, que es una capacidad institucional que no la tienen todos los países, que las ha construido la revolución. Además, para con recursos limitados. Sí, con los recursos limitados que tiene Nicaragua como un país pobre. Claro. ¿Ves? Entonces, sin embargo, en medio de eso hemos ido avanzando. Y en el balance tenemos eso, pues, un sistema de salud que es un escudo protector de la sociedad nicaragüense, con una alta sensibilidad humana, en donde el enfoque es la felicidad y la salud de la familia, ¿ves? Porque es un modelo de salud familiar y comunitaria, ¿ves? Entonces, cuando la gente se pregunta, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y por qué? ¿Que vino el coronavirus a Nicaragua? Sí, el 18 de marzo vino. Que no ha podido pasar por la capacidad de control que tiene el Estado y tiene la sociedad. ¿Ve? Y eso es importante tenerlo presente. Y cada día hay que estarse movilizando para tener esa capacidad de control. No es encerrándonos en nuestra casa que vamos a controlar eso, sino ubicando cuáles son los focos de infección y metiendo los cercos sanitarios que sean necesarios hacer. Pues. Y esto es por la misma gente que está afectada y por la gente que está en riesgo de ser afectada. Entonces hay que movilizar a la sociedad. Y en esto la Revolución Nicaragüense ha desarrollado una gran capacidad, sobre todo con la comunidad, pues en todos los frentes. ¿Ve? No solo con esta pandemia, sino con el H1N1, con el dengue, con el chikungunya, con todos los males. Pues allá andan los compañeros del MINSA, que son héroes del trabajo, estos compañeros de la salud, andan arriesgando su vida, son héroes del trabajo, hay que reconocerlo, con grandes limitaciones. Bueno, en materia salarial, la clase obrera nicaragüense hemos avanzado, no tenemos los mejores salarios ni de la región, pero hemos avanzado. Imagínate cómo era el neoliberalismo, que los trabajadores en el 2006, trabajadores del campo, ganaban $30 al mes. Ahora están ganando 110, 120 dólares al mes. Y eso por una negociación constante. 12 años consecutivos. La Revolución Nicaragüense ha revisado cada 6 meses los salarios en este país. Okay. ¿Ves? Y aún en el 2018 negociamos 2 veces, en medio de la crisis que malos hijos de Nicaragua quisieron destruir la estabilidad del país. Pues. Los puchitos estos, pues. y que no les interesa la estabilidad ni la felicidad del país en Nicaragua. Pues. Y continúan ahí con sus problemas de frustración, pues.
Pero bueno, lamentablemente existen y ahí están, pues, y se van a enfrentar siempre al fracaso, porque las encuestas te dicen, pues, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Estabilidad o quieren desórdenes y tranques y asaltos de comercio y cosas de esas y muertes en la calle? Nadie quiere eso, nadie quiere eso, pues. Entonces lo que queremos es absolutas garantías de estabilidad, de paz y seguridad, ¿ves? Y queremos heredar ese tipo de país para nuestros hijos, ¿ves? Un país en constante progreso, porque el asunto no es solo sacar de la extrema pobreza a la gente, sino después acompañarlo, continuar dinamizando la economía, dotar de mayores capacidades a la fuerza de trabajo, y en esto INATEC está haciendo un gran esfuerzo, el Estado con INATEC, con el Ministerio de Educación, con todas las instituciones, con el MESCA. Vos ves la feria, cuántas ferias patrocina el Estado, y ahí andamos los emprendedores y apoyando a los emprendedores para desatar las capacidades de la gente, y que cada vez las condiciones de vulnerabilidad del trabajo se vayan eliminando y la gente pueda ir construyendo sus propias capacidades para desarrollar la felicidad de su familia y de sus hijos. Pues esto es importante. Entonces, fíjate que los salarios reales entre el 2006, en relación a los salarios reales del 2006, si suponemos 2006 100%, ahorita estamos en el 115%, se recompusieron los salarios, viendo las estadísticas del país, pues, viendo, vos ves el Banco Central, las estadísticas son del números país, que están ahí disponibles. Son números, y lo que hablan son resultados, que no creo en las cifras del Banco Central. Bueno, no, es un problema de los no creyentes, ¿ves? Pero las realidades son esas. Creen aquí el pueblo de Nicaragua la cantidad de parques hechos para la familia y para la felicidad de la familia. No es cuestión de creer, es cuestión de verlos, ahí están. ¿Crees vos en el Salvador Allende, aquí el desarrollo de Managua, en la costa del agua? Ahí está, Salvador Allende, y la cantidad de puestos de trabajo que se han generado ahí, o del esfuerzo del país en acompañar a la pequeña industria, a la pequeña y mediana. Nosotros acompañamos, y la revolución acompañó hasta la gran empresa. Y no crean que la gran empresa son los que le dan el trabajo a los trabajadores, no es cierto. Solo el 18% de la fuerza formal de trabajo de Nicaragua lo absorbe la gran empresa. Ahí están las estadísticas. Y eso es mudo, pues yo no. Contra eso ahí no. Contra eso yo no voy a alegar, pues, es que eso las inventó Ovidio ahí en el Banco Central, no. O el el Ministerio de Estadísticas, no. Ahí están, pues esos son resultados que tiene el país. Y no puedo negar yo que el 55% de la fuerza de trabajo la de la pequeña y mediana, de la gente ocupada, la pequeña y mediana empresa, sobre todo de las empresas pequeñas de 5 trabajadores, ¿ves? Y que hay que seguir acompañando a esas empresitas pequeñas para que desaten todas sus capacidades y puedan absorber más fuerza de trabajo y mejorar las condiciones de trabajo, ¿ves? Garantizar seguridad social para ellos. Y ahí anda, porque la seguridad social se ha reformulado de acuerdo a la nueva economía que va desatando la revolución. Y esos son logros de los trabajadores. Entonces, es que el Frente Nacional de los Trabajadores es paraestatal. Hombre, en la revolución sandinista sí somos paraestatales. ¿Cuál es el problema? ¿Quieren que nosotros seamos trabajadores que bendicen el neoliberalismo? Por favor. No vamos a estar a favor del neoliberalismo que está en contra de los trabajadores. Vamos a estar a favor de la felicidad de la familia, de los trabajadores. Vamos a estar en contra de que el Estado ande patrocinando y desarrollando la vivienda social. Claro. Y todos los paquetes. 50.000 viviendas. No vamos a rechazar eso. Vamos a respaldar eso. Y si es necesario hacer brigadas de construcción para que el Estado tenga más éxito, lo vamos a hacer. Porque es el beneficio de la familia. Los trabajadores estamos para trabajar por la felicidad. Esa ha sido la gran batalla, pues, y que ahora se pone en duda. Pues se luchó por las 8 horas de trabajo, se luchó por el derecho al descanso, ¿ves? Y se ha ido luchando por otros beneficios. La convención colectiva, después, a comienzos del siglo pasado, en los años 20, ¿ves? Se incorporó la convención colectiva en la agenda de los sindicatos y seguimos luchando. En Nicaragua, 290 convenios colectivos cada año, actualizándolos, discutiéndolos, y valen una gran cantidad, pues, de recursos, claro, que se asignan a estos recursos. Hay en dependencia de las posibilidades de cada sector económico y de cada empresa,
hay convenios colectivos que son caros y hay otros que son más modestos. Claro, es dependencia de las capacidades. Pero la convención colectiva, hay que entenderlo, son negociaciones de condiciones de trabajo por encima del contrato formal, pues del salario, del salarito, del ingreso de los trabajadores, que se agregan pues otras condiciones en beneficio de los trabajadores y que los empleadores aceptan. ¿Ve? La convención colectiva es un derecho ahora constitucional, se llevó a rango constitucional los derechos del trabajo en Nicaragua. Entonces, ¿cómo no vamos a estar con esta revolución? Inédita en América Latina, sí. ¿no? Además. Y con este Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es el Partido de los Trabajadores. ¿Ah? Me van a decir a mí. Ahora dicen, mira, es que sos progobiernista, sandinista. Sí, soy pro gobierno y pro sandinista. Y el Frente Sandinista es mi partido. Que luchen ellos por su partido y hagan otra, que le ofrezcan otra cosa mejor al pueblo de Nicaragua y convenzan a la gente. ¿Ves? Pero mientras la revolución nicaragüense significa la restitución de viejos derechos y de pago de deuda social a este país, los trabajadores vamos a hacer, ese es nuestro principal patrimonio. Yo no sé cómo explicarlo, pero la revolución nicaragüense y todo su objetivo, su programa histórico, los programas históricos, su programa de gobierno, el proyecto de desarrollo que tiene la revolución y que está enguindada en página web, en las instituciones, lo puede ver la gente. Eso es un beneficio de los trabajadores de esta sociedad y de esta generación y de esta juventud. Y sin duda alguna sentando la base para más conquistas de nuestro pueblo. Tenemos que hacer una pausa antes de irnos, solamente para retomar algunos de los aspectos que usted ha mencionado, sí, que me parecen puntuales, pero también trascendentales porque implican transformaciones profundas. Sí. Pues no, más de 50,000 viviendas y en ese caso 290 convenios colectivos que podrían, que se establecen cada año. A partir del año 2007. O sea, sí, a partir del 2007. Bueno, no sé, seguimos. Hacemos una pausa y al volver quisiera que continuáramos conociendo lo que significan estas transformaciones en nuestro país. Breve pausa y ya volvemos. Al toser o estornudar, cubrite la boca con el antebrazo o con un pañuelo, preferiblemente desechable. Y siempre lavate las manos. Así evitamos enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Aló, buenas tardes, bienvenido. El propósito de ampliar la capacidad de respuesta a las inquietudes de la población sobre el COVID-19, ha creado el Centro Nacional de Información COVID-19 a través de la línea 132 gratuita. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y cardiopatías, presentan mayor riesgo ante enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Tomemos medidas preventivas y procuremos atención médica a tiempo. Prevenir es la mejor medicina.
Los síntomas de las enfermedades respiratorias como la transmitida por el coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta y cansancio. Estos síntomas pueden tardar en aparecer entre 1 y 14 días después de la exposición al virus. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día es la medida más importante para evitar enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Con nosotros el compañero José Ángel Bermúdez, secretario ejecutivo del Frente Nacional de los Trabajadores. Pues con él conocemos todas las conquistas alcanzadas por la clase trabajadora nicaragüense en esta nueva etapa de la revolución. Compañero José Ángel, mucho recorrido en poco tiempo. A usted hablaba de un tema muy importante, desafíos constantes, pero bueno, esta es una lucha que, si la pudiésemos ubicar en un eslabón histórico, ya llevamos contando 200 años, pero la clase trabajadora siempre luchando por reivindicaciones sociales. Mencionaba salud, mencionaba educación, 290 convenios colectivos, ¿qué significan? Y bueno, el esfuerzo que realiza ahí también el FNT, porque se dice fácil, ¿no? Un número bastante importante. Mira, en el país hay cerca de 500,000 de trabajadores en el sector formal organizados en sindicatos, cerca de 3.500 sindicatos en el país. Estos trabajadores tienen, una parte tiene convenios colectivos sectoriales, por ejemplo el de la construcción es de rama, el convenio colectivo de la construcción es de rama, y los compañeros ahí, todos los sindicatos del país de la construcción, negocian con la Cámara de la Construcción, como el de Maquila. La Maquila también es otro convenio colectivo sectorial, donde se involucran un montón de centrales y de sindicatos. Entonces tenemos 290 convenios colectivos que cada año se están actualizando por la ley, pues la ley del Código del Trabajo establece esa actualización considerando condiciones económicas de las empresas y todo ese rollo, ¿no? Sobre todo que las economías de las empresas van creciendo. En general las economías de las empresas crecen, no fracasan, no disminuyen, crecen. Y efectivamente eso moviliza a cerca de 500,000 de trabajadores cada año. Cada año se hacen consultas con cerca de 500,000 de trabajadores que son los que están en sindicatos. Hay sectores que no están en sindicatos, pero quiero aclararte que la convención colectiva, cuando se negocia convenio colectivo en una empresa, protege a todos los trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados. No hay discriminación ahí. No hay discriminación, o sea que la convención colectiva en Nicaragua cubre a cerca de 1,000,000 de trabajadores, de donde se han negociado convenios colectivos. Eso es importante tenerlo claro, ¿no? Ahora se está cubriendo un poquito menos porque los desafíos, pues, de los daños que nos hicieron en el 2018, se perdieron puestos de trabajo en el sector formal de la economía, sobre todo en la industria privada, porque el sector público mantuvo su línea de trabajo, sus puestos de trabajo, y actualmente lo sigue manteniendo los puestos de trabajo. Porque eso es importante, porque ahí vos medís la naturaleza del gobierno y del Estado. Y hacia qué lado tiene compromisos el Estado, ¿no? Entonces, un Estado que protege el derecho del trabajo de la gente, que promulga, que protege el empleo público, ¿ves? Que garantiza el plan de inversiones públicas, que garantiza el gasto social. Entonces, vos ves la naturaleza del gobierno y hacia qué lado está. Al lado del beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Vos ves el presupuesto, todo el presupuesto desde el 2007, que Nicaragua Unida Triunfa, agarra el gobierno, el Frente Sandinista, ¿verdad? Entonces estás viendo cómo va variando el tamaño del gasto público, el presupuesto cada año. Hoy, este año, 57% del presupuesto nacional es para gasto público. En los mejores tiempos del neoliberalismo con Bolaño apenas se arrimó al 50%. Entonces cada año va creciendo el gasto público. Un presupuesto bastante menor. Sí, y un presupuesto menor. Además, correcto, porque el Bolaño destinó cerca de 10,000 y pico de millones de Córdoba para el gasto público en el 2006.
y ahora tenemos cerca de casi 50.000 millones para el gasto público. O sea, el tamaño del gasto público es enorme, ¿no? Claro, pero en términos porcentuales crecimos, y tenemos más de casi llegando al 60% del gasto público. Y además el empleo, el sector sanidad, ¿cómo creció? De 22.000 trabajadores de la salud, ahora tenemos 30.500. De 18.000 trabajadores de la educación, ahora tenemos 58.000 trabajadores de la educación. Tenemos 1.865.000 niños en el sistema de educación y jóvenes en el sistema de educación. Tenés una merienda escolar que tiene un compromiso del gobierno de garantizar la merienda escolar y todos los niños. 1.200.000 raciones diarias. Aquí un montón de locos ahora, montoncito diría yo, o puchitos de locos. ¿Por qué Nicaragua, dice, y cuestionan con esto del coronavirus, no manda la educación virtual, la teleeducación? La educación virtual y no presencial. En línea todo. En línea todo. Me parecen idiotas. No tiene capacidad el país, ni todas las familias tienen capacidad ni acceso al internet, ni todos los aparatos que se requieran, ni capacidad tecnológica a veces para manejo de la tecnología. No es que por WhatsApp te voy a mandar una lección, eso no es así. Eso no es así, pero hay un montón de locos que hablan locura, pues. Que hablan locura, que creen que están en Alemania o en Suecia, ni en esos países, pues, ni en esos países, porque esos países además tienen una modalidad binaria combinada, pues, porque tienen semipresencial, tienen por encuentros, o sea, encuentros periódicos para ir consolidando de consultas y de cosas, y no están así, pues, no están así, porque no puede sustituir la capacidad de conducción y orientación de la docencia, pues. De la docencia. Entonces no es fácil el asunto, no es fácil, y no se puede a la simple consigna de que vamos toda la educación virtual, porque no es cierta, no es cierto, y sería un desastre para el país. Claro. Y la calidad de la educación se nos vendría al piso, porque no hay garantías de que la gente asimile, uno que asimile y dos que maneje tecnología y que tenga acceso a la tecnología. Entonces no es tan así, pues, que a la carrera me imagino que ya el Ministerio de Educación creo que ya empezó a explicar estos problemas. Claro que sí. Y empezó a explicar estos problemas y no están así. Y acordate que en la educación pública están los hijos de los trabajadores. Más del 80% no tienen conexión a internet. Más del 80%. Y los valores nuevos que la revolución está construyendo y reconstruyendo, sobre todo la solidaridad y la sociabilidad de la educación, para darle alta calidad a la educación, está en la escuela presencial, ¿ves? En lo que el padre de familia le enseña al hijo, en la cultura de la familia, pues. Claro. Eso es face to face. Eso es face to face, como diría un gringo, ¿no? Objetivamente hablando, sí, tiene que ser así en el contacto. Pues, tiene que ser de contacto así. Entonces, los logros de Nicaragua, en medio de estas dificultades, vamos avanzando y hay mucha esperanza. Y yo tengo la plena seguridad que la capacidad de recuperación del pueblo de nicaragüense es grande. Ya hemos vivido guerras desastrosas que no las quiere nadie. No las queremos, no las quiere ningún pueblo del mundo, pues. Claro. No las queremos los nicaragüenses que hemos conocido la guerra. Los desastres ya los conocemos. Entonces es importante que nosotros cultivemos una cultura de paz. Cultura de paz. Y la negociación colectiva es parte de una cultura de paz. O sea, es el acuerdo entre partes, pues, el tipo de país, el tipo de sociedad, el tipo de economía, el tipo de empresas, el tipo de organización social, el tipo de asociatividad. Eso pasa por una cultura de paz. Y ahí el movimiento sindical también en un proceso bastante importante que quisiera que conversáramos después. Tenemos un extracto del discurso que compartiera la compañera Evilia Umaña, decir, en el plenario de la Asamblea Nacional, a propósito de conmemorarse pues una fecha más, ¿no?, del Día de las y los trabajadores, pero entendemos que son todos los días del año y todos los años. Adelante con el extracto de la compañera Evilia Umaña. Gracias, compañera presidenta en funciones. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy queremos anticiparnos para celebrar y
el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Nuestra bancada sandinista saluda a las y los trabajadores nicaragüenses y a las trabajadoras del mundo como fuerza motora del desarrollo económico y social en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras. En Nicaragua, los trabajadores y trabajadoras hemos sido un eje fundamental para el desarrollo económico y social y político, participando activamente como protagonistas en todos y cada uno de los programas impulsados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, encabezado por el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo. Los y las trabajadoras nicaragüenses nos encontramos en las comunidades, en los centros de trabajo, organizados para seguir avanzando en la construcción de una Nicaragua para todos los nicaragüenses. Como dice nuestra compañera Rosario Murillo, vamos a conmemorar el 1 de mayo trabajando y venciendo la oscuridad y la muerte, trabajando y venciendo el terrorismo mediático y el terror con el que se pretende doblegar y dominar al mundo a través de múltiples mecanismos de control inaceptables para la humanidad. No quiero dejar por fuera que hoy, 28 de abril, se celebra la jornada internacional, celebrando la jornada internacional en conmemoración de los trabajadores fallecidos, en honrar memoria de las víctimas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero también quiero recordar que un 28 de abril de 1990 se conformó el Frente Nacional de los Trabajadores. 30 años de lucha permanente para seguir venciendo todo el desastre de querer privatizar la salud, la educación y las empresas privadas para hacer de eso un monopolio para pequeños y grandes, y a nosotros los trabajadores y a la población nicaragüense seguirla explotando. Gracias a Dios que logramos sostener y mantener la no privatización de los servicios básicos de nuestro pueblo. Por eso esta fuerza laboral nicaragüense, alrededor de 433,000 trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, como motor del desarrollo económico y social de Nicaragua, están organizados en diferentes centrales, confederaciones y federaciones sindicales: FECSALUD, ANDE, FECITUN, UNE, CPT, CST José Benito Escobar, la Central de Trabajadores Agrícolas, FESD, la Confederación de la Pesca, la CUS, CTN, CUT, CMT. Y quiero cerrar con un pensamiento del comandante Tomás Borges Martínez: no se arrodillen jamás, sino es ante la bandera de nuestra patria. Manténganse erguidos ante los poderosos de la tierra y con los ojos iluminados de amor a nuestro pueblo heroico. ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva el 1 de mayo! No pudieron ni podrán. Gracias, compañera presidenta en funciones. Bien, ahí está, compañero José Ángel, pues una descripción también, ¿no?, de esa lucha histórica del movimiento sindical. Y válido recordar que en Nicaragua ahora hablamos de organización sindical sin ningún tipo de repercusión, sí. Pero no fue fácil llegar a este punto, ¿no es así? Sí, la lucha de los trabajadores ha sido difícil en Nicaragua, sobre todo antes, en la época de la dictadura de Somoza. Okay. Primero que eran prohibidos, los sindicatos del sector público no tenían derecho a organizar sindicatos, ¿ya? Es con la revolución que alcanzamos ese derecho, con la revolución sandinista.
Aquí en Nicaragua solo habían unos 5.000 trabajadores organizados en 117 sindicatos pequeños. Esos eran los sindicatos que permitía la dictadura y toleraba la dictadura, unos del sector de construcción, otros de la industria, algunos sindicatitos, pues. Pero el movimiento sindical era fuertemente reprimido, sobre todo a movimientos sindicales vinculados a los socialistas, vinculados a la Revolución Rusa, a la Revolución Cubana, esos eran vistos como terroristas siempre. ¿Ve? Y la lucha le costó sangre al movimiento sindical. En los 70 la huelga de los maestros, en el 74 la huelga del sector salud. ¿Ves? Y entonces siempre ahí se martirizó a compañeros, entregaron la vida, recibieron represión, fueron despedidos de sus puestos de trabajo. O sea, la lucha sindical ha sido durísima, en tiempos de la dictadura fue durísima, y en aquellos tiempos no es que consideraban si era un ser humano con derechos o no, si eras un trabajador con derechos al trabajo. No había esa conversación. Eras un terrorista para el dictador, pues. Eras un terrorista y había que eliminarte, porque esa sí era dictadura, pues. Porque hay gente que habla de dictadura. Hoy, ¿qué dictadura? ¿Dónde está la dictadura? Dice el poeta Chou decía, es que la dictadura, lo que decide la dictadura de los Ortega, entonces se sale a la puerta de tu casa y vuelve a ver para el lado, vuelve a ver para el otro lado. No miro ningún becat, decía el poeta, ¿no? Y es cierto, porque los becats salían y te mataban en la calle, te asaltaban tu casa, te asaltaban tu familia, te violaban a tu esposa o a tus hijos, quemaban a los campesinos de los ranchos. La lucha por la tierra era difícil, ¿ves? Entonces es con la revolución que impulsamos la reforma agraria y conquistamos el derecho al trabajo. Hasta ser campesino era un sueño, es decir, porque era trabajador explotado de las bananeras u otra Así empresa. era, trabajador explotado. Entonces esa lucha es con la revolución nicaragüense, ¿ves? Y la revolución misma, por eso yo insisto, la revolución sandinista, la revolución que ha encabezado el Frente Sandinista, es el principal patrimonio de los trabajadores, de los campesinos, de que ahora estemos luchando por fortalecer el movimiento cooperativo, ¿ves? Que el movimiento cooperativo fue atacado por el neoliberalismo. ¿Cómo quisieron desbaratar la reforma agraria y el movimiento campesino y los cooperativistas? Cerrando la puerta, la caja de los bancos, pues volver a cerrar la caja de los bancos para que no tengan ninguna posibilidad de sujeto económico y abrir un mercado de tierras y desbaratar las cooperativas. De suerte tenemos un fuerte movimiento cooperativo ahora, ¿ves? Porque eso desde Sandino, pues el general Sandino, con la influencia de la revolución campesina mexicana, la revolución agraria mexicana, ¿ves? Y todas las ideas socialistas de aquella época, él las trajo y él pensó pues que los recursos del país, todos los bienes y los recursos del país, toda la riqueza del país, debía de ser gestionado por un fuerte movimiento cooperativo, ¿ves? Eso es una bandera de lucha del general Sandino y es una bandera que ha recuperado la revolución, ¿ves? Porque aquí el 70% de la economía nacional es una economía gestionada por trabajadores por cuenta propia y por movimiento de la pequeña y mediana empresa y cooperativa, ¿ves? Entonces, ¿tiene lógica la existencia del MESCA, de una institución del Estado, impulsando y desarrollando y acompañando el esfuerzo de la gente? Claro que sí. ¿Ves? Entonces esta es una vieja bandera del sandinismo y de la revolución y de nuestro pueblo. Que podamos trasladar manejo de tecnología, mayor desarrollo cooperativo, mayor desarrollo empresarial de las cooperativas y la pequeña empresa, es un desafío para la revolución sandinista. Y ahí están las bases, pues. Aquí, como te digo yo, la producción exportable de Nicaragua solo es el 30%. Después la producción nacional, 70% del PIB es de pequeña y mediana empresa. Sostenido por la pequeña empresa. Sostenido de pequeña y mediana empresa. Y ahí le consulto Bien. en ese sentido, compañero José Ángel, para entender un poquito un aspecto, creo que de ABC, dentro de una lógica de desarrollo, pero le consulto, a riesgo de parecer obvio con la pregunta, ¿cuán importante es para el desarrollo humano de nuestra nación precisamente contar con la restitución de los derechos de la clase trabajadora nicaragüense? ¿Cuán importante es para hablar de desarrollo humano? Bueno, eso, fíjate que ese ha sido el centro de la bandera del sandinismo, la restitución de derechos en esta época. Porque es una deuda social que está dentro de las prioridades de la propuesta económica de la revolución. Está en las prioridades.
Ya restituir los derechos pasa porque son derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, porque todo eso fueron enajenados, ¿no? Cuando te digo enajenados, que no los permitía gozar el capitalismo y la dictadura de Somoza, y el neoliberalismo menos, no permitía. ¿Qué proponía el neoliberalismo en los 90? Meter en clúster a todos los pobres, porque decía que era imposible para el país llevarle bienestar de servicios públicos a todo el pueblo de Nicaragua. Y ellos querían que los campesinos se desplazaran hacia los lugares donde el Estado podía tener clúster, donde podía brindar servicios públicos y derechos. Tenía eso, y eso eran suerte de campos de concentración que quería hacer el neoliberalismo con los pobres de Nicaragua. Eso era inaceptable para la clase trabajadora y para los trabajadores de este país. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Sí, no. Pues la lista es enorme y el prontuario de agresiones. Así es. Entonces, para el desarrollo humano nacional, la restitución de derechos es pagarle la vieja deuda pública, la deuda social, humana, a todo el pueblo de Nicaragua, pues. Porque aquí, en los tiempos de Bolaño, 80% de la gente vivía en pobreza. 80%. Y teníamos cerca de 35% en extrema pobreza. Hasta el 2018 habíamos logrado bajar la extrema pobreza al 8% y al 19% la pobreza general. Y eso es la revolución, es un milagro, eso es un milagro de la revolución. Milagro de amor, ¿no? Milagro de amor. Ese es correcto, lo que decía, un milagro de amor, porque efectivamente el enfoque es cómo incorporar a la gente a la actividad económica, social, política, cultural del país, a personas y a familias que por razones de exclusión no podían ejercer derechos de ciudadanía. Entonces este es un desafío, y son familias de trabajadores, los olvidados de la tierra. Entonces el capitalismo en su esencia misma, en su afán acumulador, y el neoliberalismo en su extremo afán acumulador, ¿verdad?, solo reconocía derechos individuales, de supuestos éxitos de individuos y de líderes, ¿ves? Y excluía al resto. Entonces, enemigo de lo social es algo, y yo me asombro de escuchar todavía discursos que dicen, no, dice, es que el nacionalismo es algo ortodoxo viejo que ya pasó de moda. Te dice, el nacionalismo ya pasó de moda. Y no es que seamos nacionalistas, ¿ves? Simplemente es que los intereses de una sociedad, de una nación, de un país, no los podés desconocer. No los podés desconocer. Los mismos gringos son profundamente nacionalistas. Claro. Hasta en sus películas te ponen su bandera americana. Sueñan con la conquista del espacio con la bandera americana y te meten la vía americana todos los días en las hamburguesas, en la Coca-Cola, en todo. ¿Ves? Y está demostrado que es un desastre. Para la salud humana. Es un desastre para la salud humana, porque el factor humano, el ser humano no existe en esos cálculos. Pues. No existe como persona, como individuo, como individuo creado por Dios, pues no existe. ¿Ves? Eso es importante, porque son problemas ideológicos que tienen ellos, que ahora los ha puesto en crisis. Como dijo el comandante Daniel, ha puesto en crisis descarnadamente. ¿Ves? Esos modelos. Aquí es otro modelo. Aquí tenés un modelo en donde tenés el Estado protegiendo a la sociedad y garantizando el bienestar de toda la sociedad. Y no es de unos contra otros, no es cierto. Porque aquí también las grandes empresas tienen espacio, siempre y cuando se respeten y se promulguen los derechos de las personas y de los individuos. El principio de respeto para todos. Y se respete a la gente. Entonces eso es importante. Y la juventud tiene derechos. Y para que la juventud goce de derechos necesitamos crear condiciones hoy. Necesitamos crear riqueza. Nicaragua es un país de productores, necesitamos seguir produciendo alimentos para que Nicaragua tenga garantizada la soberanía alimentaria en estas condiciones de ahora, más que nunca, ¿no? Y poder ayudar a otros pueblos, porque aquí está comprando Honduras, está comprando Costa Rica está comprando frijoles, Honduras y El Salvador compran quesos, productos derivados de lácteos, hasta nacatamales nos vienen a comprar. Guatemala, que es un alto productor de alimentos, nos está comprando frijoles. Entonces necesitamos seguir produciendo en cantidades suficientes para garantizar el alimento de los nicaragüenses y ayudarle a los otros hermanos en el istmo centroamericano, pero enfocado en una condición de felicidad, de bienestar,
es de bienestar, de solidaridad. ¿Ve? Es importante eso. Entonces, efectivamente, la restitución de derechos es la principal bandera de restitución en esta fase, en una deuda social que es impagable en el corto plazo. Son siglos, 200 años después de la colonia, de sometimiento, de saqueo indiscriminado de este país, de las riquezas de este país, ¿me entendés? Y todavía seguimos viendo en el mundo desarrollado cómo piden fondos, crean fondos para mitigar los impactos del coronavirus, pero es para salvar a las empresas, no para salvar a la humanidad. Tenemos que hacer una pausa porque esa paradoja precisamente es la que atiza muchos sentimientos entre los mismos países que yo creo que la palabra correcta sería autodenominados desarrollados. Tienen ahora mismo con sus sociedades, ¿no? Están salvando, sí, pero a las grandes empresas y a los grandes capitales. Hacemos una breve pausa y nosotros ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional, y por continuar acompañándonos en su programa Desde el Parlamento, una conversación con el compañero José Ángel Bermúdez, secretario ejecutivo del Frente Nacional de los Trabajadores. Pues él nos explica un poquito el proceso de conquistas sociales de la clase trabajadora nicaragüense. Compañero, pues una pregunta que, si bien es cierto, se ha prolongado su respuesta en toda la conversación, cabría un poco del énfasis de recalcarla. ¿Cómo celebramos este día la clase trabajadora nicaragüense? Hombre, la celebramos con muchas esperanzas y muchos desafíos. Ya, el principal desafío que tenemos primero es lograr profundizar la revolución, fortalecerla y profundizarla. No tenemos otra salida. No tenemos otra salida frente a un mundo en donde las ideas neoliberales y el fascismo están tratando de activarse. Porque tenés esa realidad global, pues, que no es favorable para los trabajadores. Y hay una ola reformadora del neoliberalismo que está entrando en crisis, pues,
pero que sigue siendo una amenaza, pues no, todavía no, No ha desaparecido. no ha desaparecido. Los norteamericanos, los gringos, el gobierno americano ha venido atacando a cualquier gobierno progresista que pretenda desarrollar o implementar otro tipo de gobierno más sensible a los derechos humanos de la gente, ¿no? Claro. Entonces, en la medida en que en el modelo nicaragüense el centro del desarrollo sea el bienestar humano, en esa medida vamos a ser sujetos de ataque. Y eso hay que tenerlo claro, no podemos esperar que nos traten de otra forma. Pero tenemos que ir resolviendo que los traidores de este país sean menos cada vez. Ya, porque esa es la gran... El problema no es que existan los gringos, yo se lo he dicho 1000 veces, no es que existan los europeos, los gringos, o los chinos, o lo que quieran. El problema es que existan nicaragüenses que se pongan al servicio de intereses extranjeros. ¿Ve? Y eso Ese es el problema de fondo. ese es el problema de fondo y el problema al que se enfrentó Sandino. Mientras existan una bola de traidores y vendepatrias aquí, ¿ve? El país va a estar en dificultades, pues. Entonces aquí hay una bola de traidores y vendepatrias que todo el mundo los conoce, pues. Son puchitos, sí, son puchitos, porque cada día tenemos que buscar que sean menos. Que sean menos. ¿Cómo va a ser eso? Elevando la conciencia de la gente, pues. Porque esta revolución es una revolución de amor, pues. O sea, yo no quiero referirme a ellos porque no vale ni la pena de hablar de los puchitos, porque solo dolor le han... Dolor y muerte, Sí, ¿no? dolor y muerte. Además, a lo largo de la historia siempre le han dado al pueblo y a lo largo de la historia. Entonces, efectivamente, celebramos este 1 de mayo con esos grandes desafíos de poder vencer las amenazas que vienen desde el exterior, estas pandemias, este coronavirus, mejorar los niveles de organización y movilización de la gente para tener éxito en esta batalla y sacar adelante la economía del país. Garantizar de que Nicaragua sea la fortaleza de Centroamérica en términos de producción alimentaria, de que podamos garantizar la soberanía alimentaria del pueblo y poder abastecer a los otros países. Ese es grandes desafíos. ¿Ve? Y son desafíos de corto plazo, y tener claridad que los derechos que va a tener el pueblo de Nicaragua y los trabajadores dependen de la fortaleza de la revolución. ¿Ve? Y es con nuestro apoyo, ¿no? Con nuestro patrimonio, defendiendo nuestro patrimonio, defendiendo nuestro partido, el Partido de los Trabajadores, y llevando adelante todas estas transformaciones. Tenés ese puente Malacatoya ahí. ¿Vos crees que los granadinos y los de Malacatoya y los del lago de Nicaragua ahí no están contentos con eso? O los de la costa Caribe con su carretera al Caribe, que por primera vez en la historia, después de 200 años de oligarquía y todo, de ofertas demagógicas de otros gobiernos capitalistas y liberales, ofrecieron y nunca lo lograron, pues. Y nosotros ya integramos la costa Caribe. Es una realidad. Es una realidad, ya se está trabajando en la transformación de los puertos para tener puertos en ambos océanos. Esa es una realidad que aquí tenemos 19 hospitales y tenemos 7 en ciernes ahí para construir en los próximos 2 años hasta 25 hospitales en este país. ¿Ve? Y que tengas las cantidades de unidades hospitalarias que tenés, ¿ve? Organizada en el país, la cantidad de escuelas para los jóvenes y que son el futuro de este país, pues. Entonces celebramos el 1 de mayo sabiendo de que hay grandes desafíos y grandes objetivos que seguir con la revolución. Saber que todavía tenemos gente en extrema pobreza y gente en pobreza que se nos han agregado nuevos con los desastres y los daños que nos han hecho, ¿verdad? Por factores externos y por vendepatrias de Nicaragua, que tenemos que seguir trabajando por sacarlos de la situación en que están. Esos son los grandes desafíos y solo la revolución es posible. Es posible para eso, pues ya está demostrado que no hay otro camino. ¿Ve? Y los trabajadores estamos convencidos de eso. ¿Ve? Y por eso nos tocaron muertos, cárceles y todo para viejos líderes del movimiento sindical, líderes vinculados como José Benito Escobar, que nos lo asesinaron en Estelí, ¿ve? O como Tomasito, que el 30 de abril cumple su aniversario, su 8º aniversario, y Tomás, que nos decía a nosotros en el Frente Nacional de los Trabajadores, mis eternos cómplices, así nos decía Tomasito, y los trabajadores somos cómplices de la revolución sandinista, claro que sí, y si somos los usufructuarios, los beneficiarios de la revolución, ¿verdad? Los sujetos de la revolución,
y tenemos que, efectivamente éramos cómplices de la revolución, no podemos ser otra porque es nuestro patrimonio, lo que nos está heredando el Frente Sandinista es un país distinto, una sociedad distinta, una sociedad de amor, de solidaridad, y no puede ser de otra forma, pues, no puede ser de otra forma, en donde caben todos los nicaragüenses. Los únicos que no caben efectivamente son los traidores en este país, los traidores, y cada vez tenemos que luchar porque cada vez existan menos traidores, vergonzosamente, porque es la miseria del país, pues es miserable que alguien exponga la seguridad de su familia y de su hogar a intereses fuera de su hogar y distintos de su hogar, pues. Eso es poner al país, es como poner el hogar en manos del vecino. Nadie pone el hogar en manos del vecino, ni la seguridad del mar, ni la seguridad de la familia en manos del vecino. Claro. Y es más, hay un dicho ancestral aquí, con las cosas de la familia no te metas, pues es un asunto de la familia. Entonces, que aquí venga gente y pida recursos para agredir este país, para bloquear este país, para someter de hambre al país, para que se vaya al desempleo miles de trabajadores, eso es intolerable, no lo podemos aceptar. Y ellos saben eso, no sé qué es lo que pretenden hacer, porque los rechaza la gente hasta en las encuestas de opinión. Pero sus intereses no están vistos en el país. Sí, pero sus intereses no están en eso. Bueno, es que están haciendo negocios, ya lo decía uno de ellos ahí, un señor de saco y corbata que habla, que fue canciller de Nicaragua, ¿no? Que habla ahí, dice, el problema es que no representan a nadie, dice. El problema es que no representan a nadie y además están haciendo negocios, dice. Entonces los líderes que viven de las barbaridades que andan haciendo, de los dineros que andan pidiendo para agredir este país, es un negocio particular de ciertos sinvergüenzas, pues, que solo daño le hacen a Nicaragua. Y eso los trabajadores no lo podemos tolerar, no lo vamos a aceptar, ¿verdad? Los vamos a despreciar siempre, van a tener nuestro desprecio, y efectivamente tendría que ocurrir un milagro para que esos vendepatrias se conviertan en patriotas ahora y en protectores de la familia de los trabajadores. Aquí hay 280,000 pensionados con la seguridad social. Que pongan en riesgo la seguridad social de Nicaragua. Ellos la ponen en riesgo, cuando golpean la economía ponen en riesgo la seguridad social. Cuando en los años 90, ¿a qué se dedicaron? A saquear los fondos de la seguridad social. Con Alemán se perdieron 500 millones, con Aguado. Aquí la gente tiene memoria frágil. Memoria muy corta. Se robaron 500 millones de los fondos de la seguridad social. Bolaños endeudó al país con el BID 10 millones de dólares para mandar a un montón de vagos de la prensa a Chile para supuestamente venderles el modelo de las privatizadoras de los fondos de pensiones, que fracasó en Chile, fracasaron en Perú, fracasaron en todos lados. Fracasaron incluso en Europa también. Sí, fracasaron en Europa porque es un mecanismo de asalto y de robo. Y los trabajadores aquí tuvimos que luchar contra eso. Es más, hasta quisieron promulgar ley la superintendencia de pensiones. Quisieron hacer eso para meterle las grapas, las manos. Las grapas, decimos, porque los ladrones le meten las manos a los fondos de los trabajadores y a los fondos públicos y evitamos eso, pues. Y de suerte, pues. De suerte. La lucha de la clase obrera aquí se puso al día, pues hicimos más de 450 huelgas en los años 90 para enfrentarnos al neoliberalismo, y ahora tenemos esta revolución que sí nos da esperanza, pues. Sí nos da esperanza, y lo que más nos gusta es que son esperanzas de amor y solidaridad, rescatar la humillación que pasa un hogar que no tiene empleo, que no tiene trabajo, que no tiene a sus hijos para darles de comer, que no tiene para mandarlos a la escuela. Eso es triste, eso es humillante, eso es inaceptable y no es natural. No es natural, es el efecto de políticas públicas de desigualdad, de modelos de desigualdad que usurpan el bienestar, que acumulan la renta que produce la sociedad y no le permite a los estados redistribuir. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, garantizar que se continúe con las políticas públicas que está desarrollando la revolución nicaragüense para garantizar bienestar y felicidad. Programas de vivienda, programas de seguridad social, programas de salud, educación gratuita, son los pilares, infraestructura productiva importante, todo el cambio de carretera, las calles para el pueblo. Mirate todos los municipios, qué felicidad de los productores, de la gente con sus calles, con sus parques, con sus hospitales, con sus escuelas.
Entonces estamos hablando de desarrollo, de desarrollo. Entonces, pero un desarrollo enfocado en ¿qué? En la felicidad humana, en el bienestar de la familia. Tenemos que atacar el desempleo, elevar los niveles de ocupación del país. Queremos profundizar la actividad del MESCA y de las otras instituciones vinculadas a Cominatec para acompañar los esfuerzos productivos que se sigue produciendo, claro. Potenciar la economía de patio, potenciar la economía familiar, que la gente pueda tener sus huertitas en su casa, sus tomateras, o por lo menos hierbabuena que siempre. Pues, un desarrollo integral y de cada familia, sí. Compañero José, no me resta más que agradecerle, pues el tiempo nos ha dado ya, pues luz roja, no alto hasta acá, hasta que llegamos, pero pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial, vaya, muchas conquistas. Obviamente, como usted lo plantea, retos siempre, sí. Y desafíos ahí constantes. Movilización, organización y movilización para los trabajadores en defensa de la revolución. Ese es mi discurso. La mayor felicidad está en los desafíos de la revolución, la mayor felicidad. Las garantías de educación gratuita y de calidad en este país para la juventud está en la revolución. La salud gratuita, lucha contra el cáncer, deficiencias renales, especializada, atención especializada, está en la salud, en la salud gratuita y en ese ejército de trabajadores. De que podamos enfrentar todas las pandemias y las cosas, está en la capacidad del Estado, en sus políticas públicas, en la redistribución del ingreso, en el gasto público y la inversión pública. Entonces, apoyar los desafíos de la revolución, que ahí está nuestra felicidad y la solidaridad. Entonces, felicidades trabajadores, sigamos adelante. Estamos seguros que la capacidad de recuperación de este país y la confianza y la fortaleza que tiene el pueblo de Nicaragua, creemos en la inteligencia del pueblo de Nicaragua, que ha sabido sacudirse de dictadura y que vamos a sentar bases de desarrollo importantes para ayudarle a todos los nicaragüenses que están en dificultades y a las familias de otros países de Centroamérica, garantizando abastecimiento de alimentos, vendiendo alimentos, produciendo energía. Ya tenemos el 97% de cobertura en todo el país y esto se hace con el esfuerzo de la revolución. Muchísimas gracias, compañero José Ángel. Y a usted que está en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes, Elmer Marcia, y le esperamos en una nueva edición.